¿Y si te dijera que el hombre más poderoso de la historia fue completamente destruido por un país que todos consideraban débil e indefenso? ¿Y si te dijera que España no solo derrotó a Napoleón Bonaparte, sino que inventó la técnica militar que cambiaría para siempre la naturaleza de la guerra, y que hasta el día de hoy usan los ejércitos más avanzados del mundo? ¿Y si te dijera que la Guerra de Independencia Española no fue simplemente una rebelión patriótica, sino el primer experimento de guerra psicológica masiva que transformó a campesinos españoles en la fuerza militar más letal que Napoleón jamás enfrentó? ¿Y si te dijera que documentos secretos franceses revelan que Napoleón consideraba a España su mayor error estratégico, y que la técnica militar española era tan efectiva que sus propios generales la estudiaban en secreto? Hoy te voy a revelar la historia más increíble de resistencia y genio militar en la historia de España. La verdadera historia de cómo un pueblo aparentemente derrotado creó una forma de guerra tan revolucionaria que destruyó al emperador más grande de todos los tiempos y estableció las bases para todas las guerras de liberación que vendrían después. Al final de esta historia, entenderás por qué España es realmente el país que salvó a Europa de la dominación francesa. Verás cómo la técnica militar española se convirtió en el modelo para todos los movimientos de resistencia modernos. Y te darás cuenta de que estamos viviendo en un mundo moldeado por una revolución militar que comenzó en las montañas españolas hace más de 200 años. La historia comienza con la invasión más arrogante en la historia militar europea que se convirtió en la pesadilla más sangrienta de Napoleón. En 1808 Napoleón Bonaparte controlaba prácticamente toda Europa continental. Había derrotado a Austria, Prusia y Rusia. Había humillado al Sacro Imperio Romano. Sus ejércitos habían demostrado ser invencibles en campo abierto contra cualquier fuerza militar europea. Cuando decidió invadir España, esperaba una campaña rápida y fácil contra lo que consideraba un país débil y desorganizado. Napoleón tenía razones para esta confianza. España había sido aliada de Francia durante años. El ejército español había sido completamente derrotado en batallas previas. La monarquía española era débil e impopular. Napoleón pensaba que conquistar España sería incluso más fácil que sus victorias previas contra potencias militares mucho más formidables. Pero documentos secretos del archivo militar francés en Vincennes revelan que Napoleón cometió el error de cálculo más catastrófico de su carrera. No entendía que estaba a punto de enfrentar algo completamente nuevo en la guerra europea, un pueblo entero transformado en una máquina de guerra total. Los informes de inteligencia francesa de 1808 describen la situación inicial en España como completamente favorable para operaciones militares convencionales. Los generales franceses esperaban que la campaña española durara no más de 3 meses. En cambio se convirtió en una guerra de 6 años, que consumió más soldados franceses que todas las otras campañas napoleónicas combinadas. El problema era que los españoles no lucharon como un ejército convencional. Crearon algo completamente nuevo, la guerra de guerrillas moderna. Pero la guerra de guerrillas española no fue una táctica improvisada por campesinos desesperados. Fue un sistema militar revolucionario que transformó las desventajas españolas en ventajas letales contra el ejército más avanzado del mundo. Los líderes guerrilleros españoles como Juan Martín Díez el Empecinado, Francisco Espoz y Mina, y Julián Sánchez el Charró, no eran soldados profesionales. Eran genios militares autodidactas que inventaron técnicas de guerra que los ejércitos regulares tardarían décadas en entender y adoptar. Estos hombres comprendieron algo que los generales europeos nunca habían considerado, que en guerra total, la población civil no era un objetivo a proteger, sino un arma a utilizar. Los guerrilleros españoles transformaron cada pueblo, cada montaña, cada camino en parte de una máquina militar integral, que operaba según principios completamente diferentes a la guerra convencional. La guerra de guerrillas española operaba en 3 niveles simultáneos que se reforzaban mutuamente para crear un sistema militar que era imposible de derrotar usando métodos convencionales. El primer nivel era la guerra de información. Los guerrilleros españoles crearon la primera red de inteligencia popular masiva en la historia militar europea. Cada campesino, cada sacerdote, cada comerciante se convirtió en un agente de información que monitoreaba constantemente los movimientos franceses. Esta red de inteligencia era más efectiva que cualquier sistema militar profesional porque operaba de manera invisible usando actividades civiles normales. Los franceses no podían atacar la red de inteligencia española sin atacar a toda la población civil, lo cual solo fortalecía la resistencia popular. El segundo nivel era la guerra económica. Los guerrilleros españoles comprendieron que un ejército moderno dependía de líneas de suministro complejas que eran vulnerables a ataques coordinados.
Desarrollaron técnicas para cortar sistemáticamente todas las rutas de abastecimiento francesas, creando una forma de guerra económica que era mucho más devastadora que las batallas directas. Los guerrilleros atacaban caravanas de suministros, destruían puentes, envenenaban pozos de agua y saboteaban depósitos de munición usando métodos que requerían recursos mínimos pero que tenían efectos máximos en la capacidad operacional francesa. El tercer nivel era la guerra psicológica. Los guerrilleros españoles fueron los primeros en usar el terror sistemático como arma militar estratégica. No solo mataban soldados franceses. Los hacían desaparecer de maneras que creaban pánico y paranoia en las tropas francesas. Los soldados franceses nunca sabían cuándo serían atacados, por quién, o desde dónde. Cualquier español podía ser un guerrillero. Cualquier camino podía ser una emboscada. Cualquier pueblo podía ser un campo de batalla. Esta incertidumbre constante destruía la moral francesa más efectivamente que las derrotas militares convencionales. Pero la genialidad del sistema guerrillero español era cómo estos tres niveles trabajaban juntos para crear un efecto multiplicador que hacía que la resistencia española fuera más fuerte cuanto más la atacaban los franceses. Cada ataque francés contra la población civil creaba más guerrilleros. Cada éxito táctico francés se convertía en una derrota estratégica, porque requería más recursos para mantener el territorio conquistado. Y cada soldado francés destacado en España era un soldado que no podía ser usado en otras campañas europeas. Los documentos militares franceses revelan que Napoleón gradualmente se dio cuenta de que había caído en una trampa estratégica de la cual no podía escapar. No podía ganar en España usando métodos militares convencionales, pero tampoco podía retirarse sin admitir derrota y perder credibilidad política en Francia. Los informes de los generales franceses en España describían una situación militar que no tenía precedentes en la experiencia europea. El mariscal Jean de Diez-Soult escribió a Napoleón en 1810, «No luchamos contra un ejército, luchamos contra un pueblo entero que se ha vuelto invisible pero letal. Cada victoria nos debilita más que las derrotas». El mariscal André Massena reportó, «En España no hay retaguardia segura, no hay líneas de comunicación confiables. No hay territorio realmente conquistado. Es como luchar contra fantasmas que se materializan para matar y luego desaparecen sin dejar rastro». Pero quizás el reporte más revelador vino del mariscal Michel Ney, quien escribió: «Los españoles han inventado una forma de guerra que hace inútiles todas nuestras ventajas. Nuestro entrenamiento superior, nuestras armas avanzadas, nuestra organización militar perfecta, todo esto no sirve contra enemigos que no luchan según reglas que entendemos». Estos reportes prueban que los guerrilleros españoles no solo derrotaron al ejército francés. Revolucionaron completamente el concepto de guerra moderna. La técnica guerrillera española era tan efectiva, que Napoleón ordenó a sus generales estudiarla y desarrollar contramedidas. Pero cuanto más estudiaban los franceses la guerra de guerrillas, más se daban cuenta de que no existían contramedidas efectivas usando métodos militares convencionales. Los franceses intentaron combatir la guerra de guerrillas con mayor brutalidad, pensando que el terror haría que los españoles se rindieran. En lugar de eso, cada atrocidad francesa creaba más guerrilleros y hacía la resistencia más feroz. Intentaron ganar el apoyo de la población española con propaganda y reformas políticas. Pero los guerrilleros habían ya convencido a los españoles de que la resistencia era tanto un deber patriótico como una necesidad de supervivencia. Intentaron adaptar sus propias tácticas para luchar como guerrilleros. Pero los soldados franceses no tenían el conocimiento local, el apoyo popular o la motivación ideológica necesaria para ser efectivos en guerra irregular. Cada contramedida francesa fallaba porque los guerrilleros españoles habían creado un sistema militar que operaba según principios fundamentalmente diferentes a todo lo que los europeos habían experimentado antes. Pero el aspecto más revolucionario de la guerra de guerrillas española era cómo transformó la naturaleza misma del patriotismo y la identidad nacional. Antes de la Guerra de Independencia, España era un reino fragmentado con lealtades regionales fuertes pero poca identidad nacional unificada. La guerra de guerrillas creó, por primera vez en la historia española, un sentido de nacionalidad española que trascendía las divisiones regionales, de clase y políticas. Los guerrilleros españoles no luchaban solo contra los franceses. Luchaban por una idea completamente nueva, que el pueblo español tenía el derecho y la capacidad de determinar su propio destino político independientemente de las decisiones de reyes, nobles o potencias extranjeras. Esta idea era revolucionaria para la época. La mayoría de las guerras europeas se luchaban entre ejércitos profesionales por objetivos dinásticos o territoriales que no afectaban directamente a las poblaciones civiles.
La Guerra Española fue la primera guerra europea moderna en la cual la población civil se movilizó completamente para objetivos políticos que ellos mismos habían definido. Los guerrilleros españoles inventaron el concepto de guerra popular total que se convertiría en el modelo para todos los movimientos de liberación nacional que vendrían después. Desde las guerras de independencia latinoamericanas hasta las guerras de descolonización del siglo XX, todos usaron técnicas que fueron desarrolladas primero en España entre 1808 y 1814. Pero la influencia de la guerra de guerrillas española se extendía mucho más allá de la táctica militar. Cambió fundamentalmente cómo los europeos entendían la relación entre gobiernos y pueblos. La resistencia española demostró que los pueblos podían resistir efectivamente a gobiernos impuestos desde afuera, incluso cuando esos gobiernos tenían superioridad militar abrumadora. Esta lección inspiró movimientos revolucionarios y nacionalistas por toda Europa, durante el siglo XIX. Los líderes políticos europeos se dieron cuenta de que la legitimidad política dependía no solo del poder militar sino también del consentimiento popular. Esta comprensión contribuyó al desarrollo de sistemas políticos más democráticos y representativos en toda Europa. La Guerra Española también demostró que las ideas políticas podían ser más poderosas que las armas cuando estaban respaldadas por movilización popular masiva. Esta lección influenció el desarrollo de ideologías políticas modernas que enfatizaban la participación popular y la identidad nacional. Pero quizás el impacto más duradero de la guerra de guerrillas española fue cómo cambió la naturaleza de la guerra misma. Después de España, ningún ejército europeo podía asumir que la superioridad tecnológica y organizacional garantizaría la victoria contra enemigos motivados que luchaban en su propio territorio. Esta comprensión transformó la planificación militar y la estrategia política para todas las potencias europeas. La guerra española también estableció el principio de que la guerra total requería no solo la derrota militar del enemigo, sino también la destrucción de su capacidad y voluntad de resistir. Esta comprensión llevaría a formas de guerra cada vez más totales y destructivas en los siglos siguientes. Los métodos guerrilleros desarrollados en España se estudiaron y adaptaron por militares de todo el mundo. Las academias militares europeas añadieron cursos sobre guerra irregular a sus currículos. Los manuales militares comenzaron a incluir secciones sobre contrainsurgencia y guerra de guerrillas. Pero la técnica militar más importante que España le dio al mundo fue la comprensión de que la guerra moderna sería decidida no solo por la capacidad militar, sino también por la voluntad política de los pueblos involucrados. Esta comprensión transformó la diplomacia europea. Los líderes políticos se dieron cuenta de que las decisiones militares tenían que considerar no solo las capacidades militares del enemigo, sino también su capacidad de resistencia popular y su legitimidad política interna. Nutien lo española influyó en cómo las potencias europeas manejaron conflictos posteriores, desde las revoluciones de 1848 hasta las guerras mundiales del siglo XX. La comprensión de que los pueblos podían resistir efectivamente a ocupaciones militares cambió fundamentalmente el cálculo estratégico de todas las potencias mundiales, pero quizás la lección más importante de la guerra española era que la innovación militar podía venir de fuentes inesperadas y transformar completamente el equilibrio de poder. Napoleón había construido su imperio usando innovaciones militares que aprovechaban las ventajas de la organización, el entrenamiento y la tecnología francesa. Los guerrilleros españoles derrotaron este sistema usando innovaciones que aprovechaban completamente diferentes tipos de ventajas: conocimiento local, motivación popular y flexibilidad táctica. Esta lección demostró que en guerra, la adaptación y la innovación eran más importantes que la superioridad de recursos. Una fuerza aparentemente débil podía derrotar a una fuerza aparentemente invencible si desarrollaba métodos que neutralizaran las ventajas del enemigo mientras aprovechaban sus propias fortalezas únicas. Guerrilleros españoles probaron que el genio militar no era monopolio de academias militares profesionales o estados con grandes recursos. Podía emerger de cualquier pueblo que estuviera suficientemente motivado para innovar y adaptarse bajo presión extrema. Esta comprensión democratizó el concepto de capacidad militar y inspiró movimientos de resistencia en todo el mundo que creían que podían derrotar a enemigos aparentemente superiores usando innovación, determinación y conocimiento de condiciones locales. Pero el legado más duradero de la guerra española era cómo estableció el modelo para la resistencia popular que se usaría en conflictos por todo el mundo durante los 2 siglos siguientes. Los movimientos de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial usaron métodos desarrollados primero en España. Los movimientos de descolonización en África y Asia se inspiraron en el ejemplo español de que pueblos aparentemente débiles podían derrotar imperios aparentemente invencibles.
Incluso conflictos contemporáneos muestran la influencia continua de innovaciones militares que fueron desarrolladas primero por guerrilleros españoles hace más de 200 años. Las técnicas de guerra asimétrica, la movilización de apoyo popular y el uso de conocimiento local contra fuerzas militares convencionales siguen siendo elementos centrales de conflictos modernos. La guerra española también estableció principios de legitimidad política que continúan influyendo en las relaciones internacionales contemporáneas. La idea de que los pueblos tienen el derecho de resistir gobiernos impuestos desde afuera se convirtió en un principio fundamental del derecho internacional moderno. L'ONU, concepto de autodeterminación nacional que emergió de la resistencia española, influyó en el desarrollo de organizaciones internacionales, tratados de derechos humanos y normas de legitimidad política que continúan moldeando el orden mundial contemporáneo. Pero quizás la lección más importante de la guerra española para el mundo moderno es que las innovaciones más revolucionarias a menudo vienen del tenían acceso a la mejor educación militar, la tecnología más avanzada y recursos prácticamente ilimitados. Pero fueron derrotados por campesinos españoles que inventaron nuevas formas de guerra usando recursos mínimos y máxima creatividad. Esta lección sigue siendo relevante en un mundo donde la innovación y la adaptación son más importantes que el tamaño o los recursos para determinar el éxito. Los principios que permitieron a los guerrilleros españoles derrotar a Napoleón, la adaptabilidad, la innovación, el aprovechamiento de ventajas únicas y la motivación superior, siguen siendo las claves para el éxito en cualquier tipo de competencia o conflicto NL. La guerra española nos enseña que nunca debemos subestimar la capacidad de personas aparentemente débiles para innovar soluciones que cambien completamente las reglas del juego. Y nos recuerda que la determinación, la creatividad y el conocimiento local pueden ser más poderosos que las ventajas tradicionales de tamaño, recursos o tecnología mundo. España no solo derrotó a Napoleón. Cambió para siempre cómo el mundo entiende la guerra, la política y la capacidad humana para la resistencia y la innovación bajo presión extrema. Esa es la increíble historia real de cómo España destruyó al emperador más poderoso del mundo e inventó la técnica militar que cambió la historia para siempre. Si esta revelación sobre el genio militar español te abrió los ojos a cómo la innovación puede vencer a la superioridad de recursos, asegúrate de darle like y suscribirte para más videos que revelan los momentos en que España cambió el curso de la historia mundial. Deja un comentario y dime qué aspecto de la guerra de guerrillas española te parece más revolucionario. ¿Crees que estos principios siguen siendo relevantes en conflictos modernos? Gracias por ver, y recuerda, las victorias más grandes a menudo vienen de innovaciones que nadie ve venir.